Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. Quien gobierna y sus amigos paran parte del país con un evidente y claro afán electoral, electorero. Salen a protestar. Es que leí algo que de verdad impacta. Los indígenas apoyan la reforma laboral y no trabajan. La reforma a la salud, tienen sus propios médicos. La reforma pensional y no cotizan. El alza a la gasolina y no pagan la gasolina. El alza a los impuestos y no pagan impuestos. O sea que esta gente que viene fletada protesta y apoya cosas en las que no tiene absolutamente nada que ver. Lo particular es que hoy saldrán quienes no tengan trabajo a protestar por la reforma laboral. Y quienes lo tienen, pero hacen parte del Estado y los obligan a ir porque de lo contrario perderían su lugar de trabajo. Y se protesta ante un sistema de salud que, entre otras cosas, nos salvó, con todos los defectos que tiene, nos salvó de la pandemia. Esto, la verdad, es una sinvergüenzada total. Parar gran parte del país porque a alguien se le ocurrió comenzar una campaña electoral disfrazada de otras cosas. Bien, ahí escuché al profe Lorenzo. A mí ya ese discurso no me convence, que fueron injustos los resultados de derrota en el semestre pasado. No, profesor, injustos no. No supimos nunca atacar un bloque bajo, nunca lo supimos atacar. Hay que saber atacar los bloques bajos. Y no se hizo, no se nos cayó una idea de la cabeza. Que el arquero de Ecuador y el arquero de Bolivia, que pararon un montón de cosas. Pues sí, pararon un montón de cosas, pero realmente fue mucho menos el peligro que generamos que tanta tenencia de balón. Y una cosa es tenerla y otra cosa es usarla bien. No, profesor, no fue injusto. Más bien, autocrítica, que es lo que le falta. Y en eso sí, Lorenzo ha sido campeón. Cero autocrítica. Para poder crecer, para poder mejorar, para poder corregir los errores, hay que ser autocrítico. Usted dispone de una camada de jugadores extraordinaria. Tenemos jugadores buenísimos. Es cierto que uno solo juega en equipos top. Y hay un montón que usted nos llama, pese a que tienen todas las condiciones para asistir a una selección nacional y podrían darnos una mano. Pero yo entiendo que usted tiene unos compromisos. No lo acepto, lo entiendo. Usted tiene unos compromisos con algunas personas y arma a su grupo. Su combo, como dirían algunos. Bueno, usted con su combo, a sabiendas que tiene un montón de jugadores buenos en ese combo, pero también tiene un montón separados del combo, usted sabe muy bien que con esos jugadores está casi que prohibido jugar mal. O que por lo menos hay que hacer algo más que lo que se hizo en los partidos anteriores. Ahí tiene la oportunidad el jueves. Contra un Brasil que es el equipo de las figuritas Panini. Nunca ha podido hacer equipo. Sí, hay unas que andan bien, otras que andan mal, pero no han podido hacer un equipo competitivo y hasta Venezuela les ha sacado resultado allá.
Entonces tiene la gran posibilidad el próximo jueves de hacer justo el resultado. ¿Y cómo se hace justo? Se hace justo desde jugar bien, superar al adversario, reducir las bondades del contrario y potenciar las fortalezas propias. Listo, eso está en sus manos. Y dejamos de llorar, porque eso de la injusticia y la injusticia y la injusticia hace parte del casi, que es lo que lamentablemente nos ha venido acompañando durante tanto tiempo. O echarle la culpa a un tercero, que la culpa la tiene el árbitro, que la culpa la tiene el estadio, que la culpa la tiene la altura, que la culpa la tiene la cancha, que la culpa la tiene el tubo. El tubo tuvo la culpa. ¿Listo? Vamos. Menos palabras, menos disculpas y más acción. Leí el comunicado de la Unión Magdalena. Yo escuché la declaración que le entregó el profesor Pinto a algunos medios de comunicación. Él nunca ha dicho que tiene pruebas. Al contrario, dijo que no tenía ninguna prueba. Él sí manifestó que había 8 jugadores investigados por la Fiscalía, de los cuales 2 eran de la Unión Magdalena. No dio nombres y simplemente se refirió, por lo que escuché, a situaciones que le han comentado. Lo que pasa es que uno no se puede guiar por lo que comentan, porque en redes hay mucha basura, mucho estiércol, en la calle también hay mucha mentira. Cada uno va acomodando las cosas a su manera y uno no puede darle credibilidad. Generalmente le digo a mi entorno, de todo lo que me dicen, quito hoy por hoy el 70%. Antes quitaba el 30%, después quité la mitad y ahora quito el 70% de lo que veo, leo y escucho. Trato en la medida de lo posible de hacerme el propio concepto o hacer mis propias investigaciones, porque cada uno habla de cómo le fue en la fiesta o de lo que le conviene. Y como todo el mundo anda con una agenda debajo del brazo, todo el mundo anda con una agenda debajo del brazo. O sea que es injusto cargarle al ex técnico de la Unión Magdalena responsabilidades que no tiene. Él no ha afirmado nada distinto a que le han hecho unos comentarios sobre unos jugadores que están investigados por la Fiscalía, 8 en total, de los cuales 2 le han dicho que son de la Unión Magdalena y que el club investigue. Perfecto. Y ahí no enredamos más el tema. Ayer, desde el domingo que salió en The Sun, hicimos mención al tema Daniel Muñoz y una comisión que hay por ahí pendiente que no le han pagado a un representante. Mis averiguaciones conducen a que, y eso es lo que quiero corroborar, que participaron 3 personas en la operación, pero quien más acercó el jugador al Crystal Palace es un ciudadano llamado Rubén Caicedo, a quien le dijeron que le iban a pagar la comisión de 650,000 libras esterlinas, aproximadamente $845,000 al cambio de hoy, cambio que está a 5,317 la libra esterlina en pesos colombianos, y esa plata no ha aparecido. Dicen que son 3 los representantes y que quien realmente representa al jugador inicialmente es Juan Pablo Ángel. O sea, quien tendría que pagar sería Juan Pablo Ángel. Me han dicho también que hay ya una acción, una demanda. Creo que hay demanda y hay denuncia, eso es lo que quiero aclarar. Y que ya se le cursaron mejor dicho, unos términos ya terminaron después de que se cursaron unos documentos y unas acciones hacia la persona que en este caso estaría representando los intereses del jugador, que es Juan Pablo Ángel, que no hubo respuesta y que por ende, pues esto podría llegar más lejos. Lo grave, me cuentan quienes conocen el asunto, es que ahí hay unas implicaciones muy delicadas, y es que en Inglaterra, quien sea
encontrado responsable de una negligencia de este tipo, por no decir actitud delictiva, podría irse a la cárcel o no podría volver a entrar al Reino Unido. Entonces hemos llamado a la persona comprometida, Rubén Caicedo, que es un representante. Rubén, ¿cómo le va? Buen día. Buenas tardes en Londres. Sí, buenos días, doctor Vélez. Un gusto saludarlo. Igualmente. Primero, las generales de ley. ¿Usted ha representado a quién? ¿Qué oficina es la suya? ¿Cuáles son sus jugadores? ¿Cuáles son sus técnicos? Inicialmente en general, y ya después hablamos de cuál fue la participación suya en el tema Daniel Muñoz. Bueno, yo no soy nuevo en el fútbol, gracias a Dios. He representado varios jugadores en varios países, he trabajado en Israel, he trabajado, bueno, con colombianos casi siempre, con paraguayos, y en otras he hecho alianzas pues con otros representantes o con otras compañías. Entonces, en Colombia he tenido también últimamente Jonadison Mosquera, que lo llevé al Atlético Nacional, luego lo llevé al Deportivo Cali, Wilder Guisao, que también lo llevé al Toluca, luego lo llevé a Sao Paulo, aquí en Inglaterra, pues a Jimbo Seyur, que lo traje del América de México hace años, al Birmingham. Pablo da Silva, el capitán de Paraguay, que lo traje al Sunderland. A Cristian Riveros también de Cruz Azul, también lo traje acá a Inglaterra, y a Salvador Cabañas, que en su momento firmamos un préstamo con opción, y cuando le sucedió en esa noche fatídica que se fue a celebrar precisamente eso, y bueno, y casi lo matan en una discoteca, y bueno, y en varias partes en Turquía también al Neko Martínez lo llevamos en esos años de Colombia a Turquía, Israel, y bueno, y recientemente lo de Daniel Muñoz, que eso es pues del año pasado prácticamente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es la intervención suya en el tema Daniel Muñoz? Porque él es representado por Ángel, ¿verdad? Correcto. El señor Ángel es el representante. Bueno, hace varios años, cuando en realidad Daniel Muñoz llega al Atlético Nacional de Águilas Doradas, un gran amigo mío me habla de él y me dice: aquí hay un jugador que tiene las características para jugar en la Premiership. Y le dije que bueno y tal, y bueno, viajé a Colombia, hablar directamente con el jugador, y bueno, nos entrevistamos, y estaba muy ilusionado, me decía que el sueño de él era llegar acá a Inglaterra, y bueno, y pensé que iba a firmar conmigo, y al otro día nos reunimos de nuevo. Dice que no, que él lo había pensado bien, y que él iba a firmar con Carolina Ardila y con Juan Pablo Ángel, y bueno, le dije, bueno, no hay problema, tranquilo. Algún día nos volveremos a encontrar, no te preocupes, sigue jugando bien y algún día vas a tener la posibilidad. Luego me llamó cuando se hizo el negocio al Genk de Bélgica, y bueno, le dije, lo felicité y le dije que trabajara fuerte. Inclusive prácticamente me llamaba, era como aburrido porque no jugaba, y que el clima, que la comida, que la lengua, que esto, y yo le dije, no, tranquilo, que eso le pasa a todos los jugadores, especialmente latinos, cuando vienen a un país tan frío y costumbres diferentes. Y yo le dije que se concentrara en lo de él, y al final empezó a irle bien, y pasó el tiempo cuando un día viene mi socio, un escocés que se llama George Urquhart, y me dice que el Crystal Palace andaba buscando un lateral, les interesaba que Daniel Muñoz y tal, y
Y bueno, yo en ese momento tenía un jugador argentino en esa posición y le dije, bueno, no puedo dar el nombre porque me parece que es una falta de respeto con él, porque pues estuvimos trabajando un tiempo y este señor me dice que no, que el Crystal Palace insistía a él porque ya había viajado para verlo y tal, y que si quería que fuéramos a mirar. Y bueno, y empezamos a dialogar y ellos ya le habían hecho un seguimiento, 5 veces lo habían ido a ver jugar a la selección, al club, y le dije, bueno, listo, vamos a hablar con Daniel, y yo lo llamo y le pregunto pues que si todavía Juan Pablo es el representante. Me dijo que sí, porque 2 años antes, una vez hablamos de que nos diera un mandato para Inglaterra. Dijo, y que no, que ellos no dan mandato, que no sé qué, que el señor Ángel había dicho que no dan mandato. Le dije, bueno, perfecto. Correcto. Y se dio esta posibilidad y le digo a Daniel que bueno, que ya estaba el club. Le dije que si tenía alguna oferta acá. Me dijo, no, nada, no tengo nada, y mi sueño es ir allá y esto y lo otro, que ayúdame, qué tal. Y dije, tranquilo, esto está listo, el club es el Crystal Palace. Entonces le dije, ya vamos a empezar la negociación. Y bueno, estaba con mi amigo y le digo, bueno, en un rato vamos a hacer un tree line para que los comuniquemos, porque pues yo pensé que él no hablaba inglés o que no iba a entender, y al final no hace el tree line y ya queda directo con mi amigo. Y le dije, bueno, no hay problema, porque pues mi socio es como yo, es estar en el negocio. Correcto. Entonces ya entra a hablar directamente con él. Luego le dice pues que el representante es Juan Pablo Ángel y que hay que hablar con él. Y dije, lógicamente que él tiene que negociar el salario. Se entra a dialogar con él y perfecto, todo va bien hasta ese momento. Eso fue exactamente el 8 de enero del año pasado. Y empiezan las negociaciones y bueno, pasan los días y no cerraban el negocio, y Daniel me llamó preocupado, que qué pasaba. Le dije, no te preocupes, que ya se habló y van a hacer una oferta nueva, a ver si se puede dar eso. Eso fue el 14, el 18 y no habían cerrado nada. Finalmente el 29 de enero, Daniel llega acá a Londres, me llama, que ya está todo bien, que tranquilo, que gracias, que bueno, perfecto, y cierran el negocio. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención es que lo primero que yo le dije a Daniel era que hablara con Dimitri Di Conde, que es el director deportivo del Genk, a ver cuál es la cláusula de rescisión. Entonces, él a los 5 minutos me llama, me dice que eran 5 millones de euros. Le dije, perfecto, no hay problema. Entonces, basado en eso, pues calculábamos nosotros nuestra comisión, y resulta que al final, no sé qué pasó sinceramente, el negocio lo subieron a 12 millones de dólares. O sea que eran 8 en efectivo y 12 en objetivos, ¿no? Que eso, los objetivos, pues Daniel los ha cumplido, ¿no? Porque eran cada 10 partidos, un tanto. Si el Crystal Palace no descendía, otro tanto. ¿Al final en cuánto queda? Al final queda en 12 millones de dólares, 10 millones de euros en total. O sea, 10 millones de euros, 12 millones de dólares, correcto. Y eso fue lo que se pagó por él. Y ya la comisión estaba pactada, la suya estaba pactada con Juan Pablo y con Daniel. Correcto, porque en realidad el señor Ángel, el contrato de él dice claramente que él representa al jugador, pero él no puede entrar a cobrarle comisión a alguien que me imagino que se la habrá cobrado, porque ellos pagan su 10%. Y bueno, yo no sé si la ha cobrado él, eso no me interesa a mí, pero la nuestra es la del Crystal Palace. Y entonces pasa el tiempo. Bueno, y para corroborar, porque en realidad cuando la gente del SAN viene a entrevistarnos,
se habla, pues hablaban originalmente de los 8 que ha pagado, porque en realidad faltan 2 millones todavía, que eso yo creo que en esta temporada se terminará de pagar. Entonces se habla de 650.000 libras, pero en realidad son 1.200.000 la comisión nuestra, más los intereses, porque ya por lo menos la abogada ya les ha colocado en las cartas que le han escrito, tanto en Colombia como acá, que bueno, y que esos intereses irán hasta el día en que se define esta situación, que esperamos podamos conciliar, porque pues Rubén, escúcheme, pero ese 1.200.000 o lo que sea, eso usted lo tiene cómo sustentarlo. Pues sí, la operación está hecha, el jugador está allá, las conversaciones, todo eso, pero todo es de palabra. ¿Hay algún documento que certifique que evidentemente usted tiene derecho a ese 1.200.000? Correcto. Las pruebas en realidad no tenemos escrito que el jugador diga, si les pago o no les pago. Juan Pablo Ángel, porque es que en realidad Juan Pablo Ángel tampoco tiene documento, él solo tiene el documento del contrato del jugador, porque... Correcto. No de la transferencia. Exactamente, Juan Pablo no tiene un documento del Genk que tenga, ni del Crystal Palace tampoco, simplemente que él... cuando habla con el director deportivo y ya se organizan todo, pues hombre, ellos allá, porque pues al final sí, nos sacaron pero del escúcheme, negocio. Juan no lo tiene, Juan Pablo no lo tiene, pero ¿y usted lo tiene o usted tampoco lo tiene? Y si no lo tiene usted, ¿quién lo tiene? No, exactamente la pregunta. Yo no sé, lo único que como yo estoy basado en lo legal, porque los documentos que yo tengo pueden probar de que yo fui la persona que inicié esto, hasta el final de que estuve al tanto con Daniel, o sea, que yo fui la persona y con mi socio, bueno, mi socio tiene las conversaciones con Juan Pablo Ángel, que tampoco Juan Pablo nunca le volvió a contestar a él. Daniel sí me contestaba a mí hasta que me di cuenta. Un día fui al club porque veía que esto le estaban dando mucha larga y hablo con el director deportivo, que se llama Dougie Friedman, que casualmente, para mi sorpresa, ayer renunció al Crystal Palace. Ayer. Ayer renunció al Crystal Palace, el director deportivo. Me llamó la atención porque pues yo fui y le dejé la carta a él también. Eso desde el 25 de febrero que radicamos acá la denuncia el comienzo del procedimiento legal. Entonces, hoy en día, por ejemplo, él sería uno de mis testigos, porque cuando Daniel me decía siempre que no, que yo no tengo el dinero, que yo no sé qué pasó, qué tal. Le dije, Daniel, pero tú eres la persona que estás al frente de eso y tú eres el que te has beneficiado. Gracias a nosotros estás en la mejor liga del mundo, estás en el ámbito internacional. Ahora hay varios equipos que te quieren, y entre otros que nosotros también tenemos uno de los equipos que lo quiere. Y lo llevé a una reunión precisamente a hablar ese tema y le conseguí 3 contratos publicitarios con varias firmas muy famosas que tienen los jugadores, porque pues en realidad con la publicidad los jugadores ganan mucho más dinero que el salario mismo de los clubes. Entonces me decía que sí, que él manejaba, que la imagen, los derechos de imagen eran de él y que no había problema. Y le dije, bueno, necesitamos ver el contrato. Rubén. Y cuando él me muestra, también aparece el señor Ángel como que él es el que va a hacer el negocio. Y le dije, no, qué pena. Aquí, eso, ahí se acabó todo. Correcto. Rubén, tengo 2 minutos y debo rematar. ¿Para dónde va esto? ¿En qué se podría afectar Daniel? ¿Qué es lo más importante? Porque Ángel, al fin y al cabo, aparte de ser un representante, él no está dando la cara ya jugando al fútbol. ¿Esto hasta dónde puede llegar y Daniel en qué se podría perjudicar? No, Daniel, nada, simplemente es que si no conciliamos, pues se ventilará en público todas las partes financieras, porque es de común conocimiento que, por ejemplo, yo no quisiera demostrar de que una transacción de 5 millones terminaron pagando 12, entonces alguien está perjudicado.
luego es la parte de los impuestos, que los equipos normalmente, pues hombre, así le digan a usted 10 o 20, ellos dirán, no, es que pagamos esto y para no pagar impuestos y eso. Entonces va a salir a la luz pública muchas cosas y pues no queremos ventilar esto en una corte y esperaremos de que ellos pues reconozcan de que el negocio lo hicimos fue nosotros y que las posibilidades de Daniel se crearon pues, gracias a nosotros y el perjuicio de Daniel en realidad pues va a ser es de reputación, porque aquí los agentes y la gente que nos conoce y saben de la llegada y los que están gestionando el próximo traspaso, pues van a dudar mucho en trabajar con el señor Ángel, claro, porque dirán, bueno, pues si este tipo no paga, entonces aquí vamos a tener problemas. Muy bien. Rubén, le agradezco muchísimo. Yo creo que hay suficiente claridad sobre el tema. Me preocupa, primero, que no haya papeles en estos... Hombre, uno habla de Liga Premier, está hablando del top, y no hay documentos, no hay papeles, no se sabe quién la tiene, quién lo tiene, incumplimientos y un jugador colombiano de por medio que hace parte de la selección nacional, que es uno de los activos importantes que tiene el fútbol colombiano. Un enredo que espero se desenrede, pero que evidentemente hay cosas muy raras, las hay. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.